que se han conectado hoy con nosotros en el IESA. Bienvenidos todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera conferencia del Diplomado de la Industria del Cemento. Hoy vamos a tener una presentación del Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033 de la Cámara Venezolana de la Construcción y vamos a tener como ponente al ingeniero Eduardo Páez Pumar. En nuestra conferencia de hoy vamos a tener una presentación alrededor de 50 minutos. Los invito a todos y a cada uno de ustedes a hacer sus preguntas, recomendaciones, observaciones a través del chat y a medida que vayamos viendo estas preguntas y el momento oportuno las vamos a ir revisando para poderlas responder en su momento. Les voy a hacer presentación antes de darle la palabra a Eduardo. Eduardo es ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello y académico de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Ha participado en la construcción de múltiples obras públicas y privadas, entre ellas estaciones del Metro de Caracas, túneles del Metro de los Teques, viaductos, edificios bancarios, centros comerciales, hoteles, entre otros. Se ha desempeñado como gerente de obras técnica constructora SA, gerente de planta de Compre, ingeniero de obras de concreto de Astaldi, SPA, ha sido coordinador de construcción de la inmobiliaria Bambenés, vicepresidente de Ingeniería e Inmuebles, Banca de Venezuela, Grupo Santander, y presidente de la Fundación Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela y algunas otras cosas más. Es fundador y director de la Asociación Integral de Políticas Públicas, AIPOC, director de la empresa editora Libros y asesor de la Cámara Venezolana de la Construcción. Actualmente se desempeña también como consultor independiente. Bueno, con esta biografía, esta gran biografía, nuestro ingeniero Eduardo Páez Pumar adelante su presentación. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a presentar el Plan Nacional de Infraestructura de la Cámara Venezolana de la Construcción. Es un plan a 13 años que se elabora cada 2 años en la Cámara. El director del sector infraestructura de la Cámara Venezolana de Construcción es Gustavo García, con quien trabajamos en conjunto junto con Carol Guevara Rey, también de la Cámara Venezolana de Construcción. Este plan es para el periodo 2021-2033. Es una propuesta para un nuevo modelo de gestión, transparencia y equidad. Segundo, fortalecimiento de la industria nacional, participación protagónica de la inversión privada, esto es muy importante. Aumento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, apoyo al desarrollo económico y el bienestar humano. Y como herramientas para la planificación, modela etapas, variables y metodologías, cuantifica stock, brechas e inversiones y prioriza acciones y proyectos de alto impacto social. Básicamente, en el país, Venezuela, entre los años 40 y los años 80, hubo un acelerado proceso de construcción de infraestructura en vialidad, sistemas de transporte, redes de servicios públicos, instalaciones hospitalarias, etc. En ese proceso, Venezuela se convierte en uno de los países de América Latina con mayor desarrollo en infraestructura. Autopistas como la Caracas-La Guaira eran ejemplos en toda América Latina. Otras como Regional del Centro, la Panamericana, la Siderúrgica del Orinoco, las Torres del Centro de Simón Bolívar, la Ciudad Universitaria de Caracas, el Distribuidor La Araña, numerosas obras de infraestructura que eran ejemplos en Latinoamérica. Sin embargo, la situación en este momento es distinta. El Instituto de Management Development que analiza los rankings de infraestructura a nivel de competitividad, muestra a Venezuela en el último puesto de los 63 países evaluados. Ellos hacen una evaluación global
en el sector económico, en la eficiencia gubernamental, en la eficiencia de los negocios en infraestructura. Y desde el 2016 hasta el 2020, particularmente en el 2017 en infraestructura, estamos en el último lugar. Comparación con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Algo similar ocurre con el Foro Económico Mundial en su reporte sobre América Latina, básicamente en el pilar de infraestructura. En este reporte analizan carreteras, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, agua. Aquí seguimos en el último lugar, pero aquí hay una particularidad. Cuando se analiza el reporte de carreteras, por ejemplo, vemos que la conectividad es alta, pero la calidad es baja. Y eso nos lleva a una puntuación muy baja. O sea, hemos construido una red vial importante, pero lamentablemente no la estamos manteniendo y está en mal estado. Por eso el 26.2. Algo parecido pasa con energía eléctrica. Tenemos una capacidad instalada bastante grande para nuestro país y para nuestro número de habitantes. Sin embargo, la disponibilidad es muy baja y eso nos tumba la puntuación. Pasa lo mismo con el agua. Tenemos una buena red de distribución de agua y de captación de agua potable y de tratamiento. Sin embargo, la red no está operativa y la confianza es apenas de 15.1. Eso también nos tumba los indicadores y nos lleva a la posición en la que estamos. Para el análisis el Plan Nacional de Infraestructura, partimos por evaluar la situación actual del país. ¿Cuál es el stock disponible de infraestructura? Esto se basa en indicadores relacionados a la población. Son muchos los indicadores que no me voy a detener en cada uno de ellos. Voy básicamente a trabajar en función de la primera línea. El stock de generación eléctrica apenas está en 12.727 megavatios. A pesar de que tenemos una capacidad instalada de 37.000 megavatios. Cuando analizamos ese stock y de dónde vienen esas cifras de 12.727, vemos cómo en el tiempo, desde el año 98 hasta el 2019, ha venido cayendo la disponibilidad a unas cifras muy bajas, a pesar de la capacidad instalada de 37.000 megavatios y a pesar del inmenso margen de holgura. Cosas parecidas ocurren con los suscriptores de banda ancha. Estamos considerando 2.586.000 suscriptores. En el caso de la banda ancha, a nivel de telefonía móvil, Venezuela está en el puesto 138 del ranking mundial, con 6,87 megabits por segundo de descarga de datos y 4,17 megabits por segundo de carga de datos. En las medias, a nivel de telefonía móvil, son 48.4 a nivel mundial para descarga y 12.6 para carga. Y en el caso de telefonía fija, la situación es peor. Estamos en el ranking 142 a nivel mundial. La descarga es de 16.26 megabits por segundo y la carga 13.84 megabits por segundo respecto a 138 a nivel mundial y 142 a nivel mundial de carga de datos. Nuestra red vial fue creciendo a lo largo de estos años que comentábamos anteriormente, y para el año 2004, este informe de la CAF, Venezuela tenía un número de kilómetros por cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie superior a el promedio de la Comunidad Andina de Naciones y superior a Mercosur y Chile. Y la red vial asfaltada por cada 1.000 habitantes, también teníamos indicadores por encima de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Comunidad Andina y Mercosur y Chile. Actualmente tenemos una
longitud, que es la que estamos considerando para los indicadores, en vías pavimentadas de 35.450 kilómetros. En lo que respecta a ferrocarriles, pues han habido grandes programas de instalaciones de redes férreas, pero nosotros apenas tenemos operativas 541 kilómetros. Con relación a los contenedores movilizados a nivel nacional, y este gráfico es el caso de Puerto Cabello, vemos como hay una caída muy grande de unos picos que se dieron en el 2006, 2007, y se dieron después en el 2012, pero la problemática económica ha llevado que esa caída sea muy importante. Estamos considerando 152.275 TEUs. Un TEUs, esto se refiere a contenedores de 12 pies. Con relación a la movilización de pasajeros, aeropuertos, este gráfico con el aeropuerto Simón Bolívar, pasa lo mismo. El 2013 cae fuertemente a llegar a 5.547.670 pasajeros en el 2019. La situación en este momento ni hablar, pero para el indicador todavía no había, cuando empezamos con los indicadores, no había arrancado la situación de la pandemia, y entonces estamos hablando del 2019 de 4.438.136 pasajeros movilizados. Con relación a los indicadores de agua potable y aguas residuales, estamos manejando que se sirve una cobertura del 93%. Esto es fuente del Grupo Orinoco, 26 millones de personas a nivel de suministro de agua potable, y la cobertura de cloacas del 78%, 21.756.000 personas. En lo que respecta a camas hospitalarias, nos estamos apoyando un estudio que hizo la Asamblea Nacional, donde consiguió 33.000 camas, 33% de las camas hospitalarias inoperativas. Entonces aplicamos ese 33% de las camas hospitalarias operativas a nuestro cálculo de camas de hospital arquitectónicas existentes, y llegamos a estos indicadores de 1.28 camas para cada 1.000 habitantes. Hay la particularidad que aquí se suman las camas de las clínicas privadas para llegar a 35.257 camas. Las camas arquitectónicas son 41.145, uno le aplica el 33%, entonces llega a 27.257, más las 8.000, llega a los 35.557 camas, una 22 camas por cada 1.000 habitantes, que es el indicador que estamos utilizando. En relación a educación básica y universitaria, estamos considerando básicamente la educación media, 2.708.000 alumnos en el 2019. Internados policiales y centros penitenciarios, capacidad instalada 26.278 cupos de privados de libertad, pero hay una población activa de 54.542, luego es necesario aumentar la capacidad instalada. Rellenos sanitarios y vertederos, cuando se creó el Ministerio del Ambiente hace más de 30 años, se montaron rellenos sanitarios y vertederos controlados en casi todo el país. Lamentablemente, con el tiempo no se han renovado, y actualmente prácticamente todos son vertederos a cielo abierto. Entonces estamos contemplando una inversión en la construcción de rellenos sanitarios particularmente, y algunos vertederos controlados. Establecimientos turísticos en Venezuela, la última cifra que tenemos es el 2015, esto no ha cambiado mucho. Estamos hablando de 143.000 habitaciones que estamos utilizando como indicador. Producción de gas nacional, gas natural, para el 2016, 5.666 millones de pies cúbicos diarios. Este tema es sumamente importante, sobre todo por su afectación sobre el sector eléctrico y otros sectores, entre ellos el cemento, que consume bastante gas natural.
En el cuadro de la derecha, que hacemos una comparación 2007-2016, vemos como hay un importante crecimiento de la demanda de gas del 25.3% al 42.9% en el tema eléctrico. Industrias básicas de Guayana y producción de cemento. Básicamente los valores de capacidad instalada o de producción máxima demostrada se dan entre el 2006, 2007, 2008. Y ahí vemos que Isidoro llegó a 4.3 millones de toneladas métricas de acero líquido en el 2007, cae en el 2016 y actualmente está paralizada. Igual pasa con TAPSA, que son tubos sin costura, Benalum, Alcázar, Bauxilum, Orinoco Iron, Cablelum, todos tienen picos 2005, 2006, 2007, 2008. La producción cae y se paraliza en el 2019. Con la excepción de Benalum y Alcázar, Benalum está trabajando al 7% de su capacidad con 70 celdas operativas y de 905, y Alcázar al 4% de su capacidad con 14 celdas operativas de 684. Con relación a la producción de cemento, vemos también que en el año 2007 se llega a una producción de 11.530.000 toneladas métricas año. Eso cae en el 2016 a 5.900.000. En el 2019 era 1.150.000 y hoy en día está por debajo de los 800.000 toneladas. En la producción de cemento se refleja una situación parecida a todas estas otras industrias. Lo otro que estamos considerando también son las dificultades financieras. Por ejemplo, con relación a la deuda del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el informe anual del 2020 sobre estados financieros indica lo siguiente. El 31 de diciembre del 2020, CAF recompró un total de 45.501 acciones por un monto de $646.000 y aplicó este monto para reembolsar fondos de capital e intereses adeudados. Como resultado de la recompra, Venezuela se encuentra al día con sus préstamos CAF. Pero antes de solicitar un nuevo préstamo, Venezuela debe primero readquirir las acciones vendidas previamente y restablecer el capital accionario. Adicionalmente, en el 2020, en agosto, en la Asamblea Anual de Fede Cámaras, el presidente de la CAF, Luis Carranza Ugarte, indica lo siguiente. La realidad se impone y la realidad es que tenemos países dentro del directorio del CAF que no reconocen al gobierno del presidente Maduro y reconocen al presidente Guaidó como presidente encargado de la Asamblea Nacional. Entonces en CAF, para hacer nuevos desembolsos de crédito que puedan apoyar un proceso de reconstrucción o un proceso de apoyo a la emergencia sanitaria, necesitamos un consenso mínimo en el directorio para aprobar los créditos. Y como hay unos que apoyan a Maduro y otros que apoyan a Guaidó, no se llega al consenso. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, en el informe anual indica lo siguiente. El BID suspende los desembolsos de préstamos y no se aprueban nuevos préstamos a prestatarios en el mismo país una vez que los atrasos de pago excedan los 30 días. Desde el año 2013 no existen nuevos financiamientos con Venezuela. El 31 de diciembre del 2020, el monto total en atraso de las operaciones con garantía soberana de Venezuela ascendió a $683 millones, incluyendo intereses, del cual $750 millones han estado en mora por más de 180 días. Desde 2018, el saldo pendiente total de préstamos, 2.111 millones, se colocó en estado de no acumulación de ingresos. Los ingresos por intereses de préstamos no reconocidos ascendieron a 59 millones durante el 2020. Eran 82 millones en el 2019. No hay nuevos préstamos. De acuerdo con los lineamientos del BID sobre retraso de pago, el banco no puede emprender ninguna actividad de préstamo hasta que dichos atrasos sean solucionados.
Entonces no nos puede prestar el BID, no nos puede prestar la CAF. Y a eso hay que sumarle el hecho de que con la pandemia en el 2020 hubo una serie de préstamos de emergencia en cantidades importantes a todos los países latinoamericanos, y Venezuela no entró en ninguno de estos préstamos de emergencia por el COVID-19. A Chile le aprobaron 23.930 millones de dólares, a Colombia 16.000, a Perú 11.000, y así pues. Y en el caso del CAF, esto es Fondo Monetario Internacional, y en el caso de la CAF, a Venezuela apenas le aprobaron 1 millón de dólares. Por el otro lado, tenemos una caída de producción petrolera en Venezuela muy alta. Cuando uno ve el promedio 2020, que es muy parecido a los primeros 3 meses de este año, estos valores son equivalentes al petróleo que se producía en 1938. Y si bien es cierto que se recuperó un poco el precio del barril petrolero, pues los ingresos son muy bajos. Se estimaron en el 2020 de 2.000 millones de dólares al país, y complican la situación financiera. Por el otro lado, tenemos la situación de la diáspora. Para este estudio nos apoyamos en la encuesta en COVID 2019-2020, donde ellos consideran que la cantidad de venezolanos que salieran del país es de 3.819.521 para ese momento. La realidad hoy estamos hablando de 5.500.000. Pero entonces modificamos las proyecciones del censo 2001 para efecto de crecimiento poblacional, sacándole esta diferencia, y con esas proyecciones estamos manejando los indicadores. Ahora, hablando de la situación financiera, esta salida, este éxodo de venezolanos tiene una particularidad, que es que son personas cuya edad varía entre los 14 y los 60 años, y son precisamente el bono demográfico del país. Luego, si antes teníamos un bono demográfico que llegaba al 2045, ahora con este éxodo, el bono demográfico se pierde en el 2021. ¿Cuál es el problema que se pierde el bono demográfico? Bueno, que ya no, los que son económicamente activos ya no están aportando suficiente como para financiar la tercera edad y los recién nacidos. Luego, esos son cargas adicionales para el Estado por la pérdida del bono demográfico. También hay un estudio realizado por el IESA en el año 2014, donde se estiman los subsidios sectoriales a los servicios públicos de combustible, y se llegan a valores de 25.000 millones de dólares en un año. Esto tiene mucho que ver con la problemática de inflación, porque se genera dinero inorgánico para poder mantener los subsidios de electricidad, transporte, telecomunicaciones y combustibles, lo que agrava la situación financiera. Hay que agregar también que se arrancaron numerosas obras en los últimos 15 años. En total, obras no terminadas, el monto fue de 115.000 millones de dólares. Y lo que falta en obras no terminadas por terminar es de 61.667 millones de dólares. Esto es una carga adicional para el país que hay que buscar la forma de poderla financiar. En sectores de transporte como el ferroviario, el metroviario, hay cerca de 40.000 millones de dólares. Y en petróleo y gas, cerca de 30.000 millones de dólares de costos totales de obras. Entonces, ante esta situación financiera y ante esta situación de caída de producción petrolera y de caída de ingresos al país,
pues nos planteamos que una división del PNI en dos etapas. Una primera etapa dedicada específicamente a la recuperación de la infraestructura existente. O sea, no hay mucho dinero como para financiar nueva infraestructura ni para rearrancar muchos de estos proyectos en ejecución. Y esta primera etapa la manejamos a 3 años, dedicado específicamente a recuperación de la infraestructura en función de lo que estábamos hablando en las características comparativas de nuestra infraestructura con otros países latinoamericanos. Esa primera etapa, aquí vemos otra vez el caso del cuadro de stock. La idea es subir de 12.727 megavatios de disponibilidad a 26.100 megavatios y así sucesivamente en las disponibilidades y en los movimientos de otros indicadores. Para esta primera etapa, pues la infraestructura tiene un alto porcentaje en infraestructura eléctrica, en infraestructura petrolera, en agua y saneamiento, hospitalaria, edificaciones penitenciarias y aeropuertos. En el caso específico del Sistema Eléctrico Nacional, el planteamiento es que en 3 años subamos, porque del 2019 al 2020 cayó a 10.000, la disponibilidad de 10.000 megavatios, subamos a 26.100 megavatios, de manera que en el 2023 tengamos una reserva operativa de 5.800 megavatios, y esto permita que todo el sector industrial que está ahorita operando, que todavía opera, pero que está operando cerca del 20-25% de su capacidad instalada, pueda subir el porcentaje de operación de sus industrias. También estamos considerando en el tema eléctrico la incorporación de 2 turbinas de la central hidroeléctrica Tocoma que ya están en sitio, de manera que se completen las instalaciones electromecánicas que faltan y a nivel de obras civiles lo que falta es como un 5%. En lo que respecta a la producción petrolera y gas natural, pues estamos planteando que es necesario pagar las deudas pendientes con Eni y Repsol en el bloque Cardón 4, de manera que se pueda pasar a la fase 8 de 800 millones de pies cúbicos diarios y a la fase 2 de 800 millones de pies cúbicos diarios, a la fase 3 de 1.200 millones de pies cúbicos diarios. Y podamos tener más gas en el occidente del país, lo que ayudaría muchísimo al sector de Maracaibo, que está muy crítico en suministro de gas. Estamos planteando también la construcción de nuevas edificaciones penitenciarias y carcelarias, la conclusión de varios de los proyectos de construcción de edificaciones hospitalarias, los complementos de obras que hay que terminar en el aeropuerto de Maiquetía, entre ellos la reparación de la pista principal o pista 10, una serie de trabajos relacionados a reparaciones de sistemas de bombeo en Hidrolago, Hidrocapital, Hidroven, en la solución del problema del lago de Valencia vía canales de trasvase, que además mejore las condiciones del agua que llega a Pao Cachinchi y Pao La Balse, vía la incorporación o la recuperación de un humedal que existía antes del desparramero del Palito, pero incorporando en ese humedal las plantas vetiver que ayudan mucho al tratamiento de las aguas contaminadas, de manera que se resuelva la problemática que tiene el acueducto regional del Centro 1 y del Centro 2 en su fuente, Paula Balsa, ¿cómo se llama? Las dos empresas, las dos represas del acueducto regional del Centro, Pao Cachinchi y Paula Balsa, mejorando las aguas fuentes previas a las plantas de tratamiento. En lo que respecta a vialidad, casos específicos, concluir la prolongación del viaducto número 1, que está empezada pero paralizada, recalzar las fundaciones del viaducto La Cabrera,
hacer una serie de mantenimientos que requiere el puente Rafael Urdaneta e incluso revisar una problemática que hubo con un incendio del Sistema Interconectado Nacional en una de las pilas, y con relación al tema vial y su mantenimiento, volver otra vez a los peajes. En el 2007 se tenía el 65% de la red de autopistas e intercomunales y el 8.8% de la red de troncales locales y ramales bajo regímenes de peaje. Esto va a permitir hacer el mantenimiento de los pavimentos y de las vías, y sobre todo tener vigilancia, grúas, etcétera, como existía antes. Con relación al metro de Caracas, la rehabilitación de la línea 1, el metro de Caracas, esta línea trabaja concentrando todas las demás líneas y es importante que operen los 48 trenes del metro adecuadamente. Regularmente no operan los 48, sino están holgados, operan 32, 34, pudieran operar 32, 34 trenes, pero es importante que lleguen cada 40 segundos de intervalo de manera que haya flujo de gente. También estamos considerando concluir, que ya está en ejecución, la modernización del Hotel Alba Caracas y la apertura del aeropuerto Simón Bolívar, del hotel del aeropuerto Simón Bolívar, culminando las obras que faltan. Con relación a la segunda etapa, aquí sí vamos con nueva infraestructura y reinicio de proyectos de ejecución. Estamos previendo 10 años para esta segunda etapa. En el caso de generación eléctrica, que es el que estamos tomando como ejemplo, llegaríamos a una disponibilidad de 48.502 megavatios. Aquí está el PAI de inversiones, sigue siendo la más fuerte de infraestructura vial, ferrocarriles y metro, infraestructura petrolera, educativa, agua y saneamiento, infraestructura eléctrica. Entre los proyectos que estamos considerando, pues están los túneles de la avenida Boyacá y Caricuao, la autopista de la Verota-Kempis, la ampliación de la red vial del corredor central, tanto por el norte como por el sur del lago de Valencia, donde hay muchas posibilidades de hacer asociaciones público-privadas para estas vías, y completar una serie de autopistas interestatales en construcción, como la José Antonio Páez, la San Cristóbal La Fría, la Gran Marical de Ayacucho, la autopista de Oriente, Barcelona Ciudad Bolívar. En total estamos contemplando 1.439 kilómetros con una inversión de 19.223 millones de dólares. Aquí hay estructuras en ejecución paralizadas, como es el caso de este segundo puente sobre el río Chama, que es una estructura de voladizos sucesivos que está paralizada, entre todos esos proyectos que estábamos indicando. Y también está paralizada la construcción del tercer puente sobre el Orinoco. Afortunadamente las torres principales para el sistema atirantado se concluyeron, estructuras de concreto. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de que se concluya vía una concesión de asociación pública-privada con financiamiento de apoyo del Estado. También hay una buena parte de la estructura metálica en la costa del Orinoco ya construida. Estamos contemplando en el tema de puentes, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, pero en una ubicación distinta a la que se empezó a construir, se paralizó y no se llegó a hacer ni el 5% de la estructura, que sería al sur del puente Rafael Urdaneta actual, que son donde están las principales poblaciones de la costa oriental del lago, y además está muy cerca de la Lara Zulia, de manera que no hay que construir una autopista complementaria para llegar a la ubicación que le estaban dando. Con relación al sistema eléctrico nacional, completar los ciclos combinados de plantas termoeléctricas Termozulia, Bachaquero, Termocarabobo, La Cabrera, India Urquía, Termohuiria, Alberto Lovera. Continuar la recuperación de infraestructura existente termoeléctrica promoviendo el uso de gas.
Estamos contemplando una planta solar en Valle de la Pascua, una planta eólica en el Isiro, y concluir obras electromecánicas en la central hidroeléctrica Tocoma y varias otras centrales hidroeléctricas como Tayucay, Río Capaz, Las Palmas, El Piernito, y la construcción de las Doradas Camburito. Con relación al tema Tocoma, pues son las 8 turbinas restantes. Con relación a Tayucay, Tayucay es la primera central hidroeléctrica del Alto Caroní, pero es una central que está muy cerca de Guri, que inunda un área muy pequeña de territorio y que a nivel de sistema interconectado va a ser muy fácil interconectar con la red del sistema interconectado nacional. En el tema de ampliación de estos desarrollos hidroeléctricos estaría el segundo desarrollo Orivante Caparo, en los embalses Las Pajuilas y Las Doradas, y la central La Colorada de 920 megavatios, nuestro Uribante Caparo en los Andes. Esto permitirá también tener mayor capacidad aguas abajo en la central La Vueltosa, que necesita cantidades mayores de agua. Estamos contemplando parcialmente en la central del río Capaz, 500 megavatios. El río da hacia el sur del lago de Maracaibo, desde los Andes, pero no en las inversiones son inversiones parciales porque no quedaría concluido después de los 10 años. También estamos contemplando una central hidroeléctrica en el río Orinoco, donde está la isla El Infierno, que además de permitir generar 2.400 megavatios, va a permitir a través de una esclusa la navegabilidad del río Orinoco hasta el Apure durante las épocas de sequía. Se está contemplando también la ampliación de la red troncal de transmisión asociada a todas estas centrales que mencionamos con anterioridad. Con relación a la estructura ferroviaria, el ferrocarril Ezequiel Zamora, por un lado, concluir el recorrido, la encrucijada Puerto Cabello, y construir el tramo que falta entre Cuba y la encrucijada. Estamos contemplando también el ferrocarril que va de Ciudad Guayana al puerto de Aguas Profundas en Sucre, y la construcción del puerto de Aguas Profundas, sea en Manicuare o sea en Punta Barrigón, en la península de Araya. Respecto a metro, culminar la línea 5 del metro de Caracas sobre el rectal Miranda 2, Guaraíra Repano, culminar el metro Caracas Guarenas Guatire, terminar la línea 2 del metro de Los Teques, terminar la línea 2 del metro de Valencia, culminar el sistema BRT de Trasbarca de Barquisimeto, que no se culminó, se adaptó parcialmente y no se terminó la central multimodal Simón Bolívar. La ampliación de la infraestructura petrolera, concluyendo el complejo industrial Gran Mariscal de Ayacucho, Sigma, y habilitando Río Caribe, Mejillones, todas las plataformas pues, que están en el norte de Paria. Concluir la ampliación de obras del proyecto Gajanaco, fase 2. Concluir el embalse de Cuira, el acueducto metropolitano de Caracas y el sistema de tuberías que empalman con Caujarito para aumentar el caudal de agua a la capital. En las fases 2 y 3 del tratamiento del río Guaire. Concluir el sistema Yacambú-Quibor. Ahí hay unos problemas con el túnel que hay que reparar. Y una vez concluido Yacambú-Quibor, poder terminar el aprovechamiento agrícola del Valle de Quibor y construcción de una red de embalses, Dos Bocas, Las Palmas, asociados a riego y agua potable para Barquisimeto. Con relación al sector portuario, concluir las fases 1, 2 y 3 del puerto de contenedores de Puerto Cabello, y ampliar la infraestructura turística en distintas partes del país, entre ellos pues concluir los hoteles Guaycamacuto y Gran Caribe del litoral central.
Además, con relación a rellenos, rellenos sanitarios y para desechos sólidos, la construcción de 26 rellenos sanitarios distribuidos en distintas partes del país. En el sector industrial, culminar la nueva máquina colada continua de Sidor y la segunda línea de la planta de Pellas de Ferrominera, que están en este momento paralizadas. Entre otras obras, culminar el estadio de béisbol y el parque Hugo Chávez, que está bastante adelantado. En total, en la primera etapa, estamos hablando de 33.000 millones de dólares, en la segunda etapa de 152.000 millones de dólares, para un total de 185.000 millones de dólares, que cuando uno le suma el mantenimiento serían de 202.000 millones de dólares. La curva de inversiones se ve con una pendiente ascendente importante en el 2021 al 2023, precisamente para resolver los problemas que mencionamos anteriormente, particularmente el tema eléctrico, y después una estabilización, un crecimiento progresivo de inversiones hasta el 2033, que en el 2033 la inversión sería de 19.329 millones de dólares. Al hacer el PAI con la sumatoria de ambas etapas, sigue siendo la infraestructura vial la más importante, infraestructura eléctrica queda como en segunda, con infraestructura petrolera, educativa, agua y saneamiento, ferrocarriles y metros. En lo que respecta al mantenimiento, el más fuerte es infraestructura vial, pero también petrolera y eléctrica. Estas inversiones nos llevan también a impulsar el empleo. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde identifica a nivel de Latinoamérica el número de empleos asociados a las inversiones, donde ese número de empleos varía en función de si es agua y saneamiento, energía, transporte, etc. Y en cada uno de estos sectores, agua y saneamiento, energía y transporte, ellos identifican los empleos calificados y los no calificados. Utilizando estos indicadores y utilizando la inversión del plan, pues nos encontramos que en los primeros 3 años, a nivel de empleos anuales directos, subiríamos 433.000 empleos anuales directos, 476.000 empleos indirectos y 363.000 empleos inducidos, para un total de 1.273.000 empleos anuales. Esto cambia un poco en los siguientes 10 años porque la inversión en energía proporcionalmente es menor y llegamos a 1.070.000 empleos anuales para este periodo de 10 años. Con los indicadores anteriores, con la infraestructura que levantamos anteriormente, llevándolo a los indicadores de población, pues sacamos el indicador Venezuela 2019, 2023 y 2033. Y básicamente pues comparamos con la Alianza del Pacífico, que viene siendo nuestra competencia, está Colombia, Perú, México, etcétera. Nuestra competencia, sobre todo si entramos de nuevo al mercado andino. Y vemos que hay sectores, desde luego estos indicadores de Alianza del Pacífico de 2019, y vemos que hay sectores donde seguimos estando sumamente atrasados, incluso para el 2033, como por ejemplo el caso del turismo, a nivel de arribos de pasajeros de vuelos internacionales, que seguimos quedando muy por debajo, y a nivel de pasajeros en aeropuertos, ¿no? En vista de que tenemos todas estas dificultades financieras, una de las alternativas que tenemos son las asociaciones público-privadas, que ayudarían a la inversión pública a poder cumplir con este tipo de planes. La inversión pública tiene un alto efecto multiplicador sobre la macroeconomía, el Producto Interno Bruto e inversión, pero por el contrario, tiene efectos devastadores para el déficit público, el tipo de interés, inflación y balanza de pago.
La inversión en infraestructura es uno de los principales medios que dispone el sector público para promover el incremento de renta, empleo y productividad. Esta inversión durante épocas de crisis es un instrumento de política anticíclica de gran utilidad para acelerar un proceso de relanzamiento de las economías, y los fondos del Estado no son suficientes para lograr este efecto, por lo que el sector privado, con los contratos de asociaciones público-privadas, puede aliviar la carga sobre las finanzas públicas, convirtiéndose en una fuente alterna de financiamiento o reactivación de la construcción. Venezuela, lamentablemente, precisamente porque tenía altísimos ingresos petroleros, pues prácticamente no ha utilizado asociaciones públicas-privadas. Este es lo que llama la CAF el infrascopio del año 2014, donde vemos que Chile, Brasil, Perú, México y Colombia tuvieron inversiones muy grandes en asociaciones público-privadas, mientras Venezuela está en el último lugar. Esto hay que cambiar. Disculpa que te interrumpa, Eduardo, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Fíjate que con lo que estás comentando de dónde van a salir los fondos o cuál es la búsqueda de estos fondos, estamos de una vez respondiendo a una pregunta que teníamos en el chat de Ricardo Verdú. Y dice así: ¿con cuáles recursos se va a financiar todo esto que estás exponiendo? Y o sea, él agrega que con todo el endeudamiento que tiene ya el país, si la deuda actual es 190% del Producto Interno Bruto. Pienso que con lo que acabas de mencionar, de dónde se están buscando los fondos, respondemos por aquí a Ricardo. Perfecto. Sí, es que estamos viendo al sector privado como la alternativa de inversión en infraestructura. En el caso de vialidad, aquí estamos considerando 29 países. Entre el 2000 y el 2015 en América Latina y el Caribe, en vialidad se construyeron 37.156 kilómetros. Cifras muy importantes en países como Argentina, Brasil, México, algo de Colombia y Perú. Y en el caso de infraestructura eléctrica en América Latina y el Caribe, el 64.695 nuevos megavatios, particularmente en Brasil, México, Cono Sur, zona andina y Latinoamérica. La Cámara de la Construcción hizo un estudio hace 5 años en asociación con la Universidad Católica Andrés Bello, donde se hicieron análisis de distintos casos susceptibles a ser desarrollados por el modelo de asociaciones público-privadas. Aquí hay ejemplos de algunos de esos casos, como la ampliación del acueducto Luisa Cáceres Arismendi, que viene de Clavellino, es una vía paralela, una tubería paralela a la existente, que se puede hacer como una inversión de asociación público-privada. Aeropuertos como el de Higuerote, el puerto de Agua Profunda, el ferrocarril nororiental de Puerto Ordaz, Maturín, puerto de Aguas Profundas, una serie de sistemas expresos carreteros alrededor del lago de Valencia que mencionaba ya anteriormente. Son inversiones que se harían en asociaciones público-privadas, habrían peajes o se cobraría por el número de aviones que aterricen o por la cantidad de agua que se suministra, etc. Y eso va a permitir cubrir a lo largo del tiempo para beneficio del inversionista privado, pero también para beneficio del venezolano y del país, las inversiones que se hagan. El otro tema es el tema de los servicios públicos. Para poder hacer inversiones en asociaciones público-privadas, tiene que haber un beneficio y tiene que cobrarse el servicio público con tarifas que cubran el costo de producirlo y que generen un pequeño beneficio. En América Latina se ha subsidiado de manera insostenible el acceso a los servicios públicos, pero Venezuela tiene el peor desequilibrio de tarifas de todos sus vecinos. Mientras los servicios públicos no se cobren al costo de proveerlos, se
profundiza el lapso de los distintos sectores prestadores de servicios y no se podrá dar concesiones por asociaciones público-privadas. Este colapso ha contribuido a que sectores como el Sistema Eléctrico Nacional hayan descendido a tan solo proveer el 25% de su capacidad instalada. A los actuales niveles de consumo, que escasamente llegan a 34.000 gigavatios hora al año, la facturación del Sistema Eléctrico Nacional, que debería ser del orden de 5.000 millones de dólares, actualmente no llega a los 70 millones de dólares. Para efecto de solucionar esta problemática, nos apoyamos en un estudio hecho por el IESA, en el que manejan estrategias respecto a combustibles y transporte y estrategias respecto a electricidad, agua y gas natural. Esta estrategia está basada en ir reduciendo los subsidios en un periodo de 5 años. Inicialmente quedaría subsidiado el 65% en el primer año, el segundo año quedaría subsidiado el 45%, el tercer año el 25%, el cuarto año el 15%, y al final del quinto año ya no hay subsidio. Pero no hay subsidio entre comillas en el sentido de que el programa estaría asociado a programas sociales con vouchers para estudiantes y tercera edad, que van a permitir a usuarios de bajos ingresos zonificados accesos a gas natural directo, por ejemplo, o a tarifas de transporte subsidiadas a través de nuevas técnicas de cobranza de tarifas de transporte. Algo similar sería el estudio con relación a electricidad, agua y gas natural, también en 5 años, llegando a 0 al final, pero con subsidios a sectores de bajos recursos, de manera que en el quinto año el subsidio sea el 65% del total, vouchers para estudiantes y tercera edad para transporte público, y en el caso de los servicios de agua, gas natural, telefonía y electricidad, es identificar las zonas residenciales, hacer objeto de estos subsidios y mantener el subsidio en esas zonas residenciales específicamente. Esto va a permitir poder facturar los servicios públicos a las tarifas que permitan cubrir los costos y generar pequeños beneficios y eliminar la problemática que hay de que como el Estado no tiene para pagar los subsidios, genera dinero inorgánico, con el dinero inorgánico se genera inflación y bueno, se devalúa también la moneda. Conclusiones. El sector construcción será de gran relevancia para la recuperación económica del país, ya que contribuye a acelerar el crecimiento, crear empleo, fomentar el consumo y la inversión. Este sector se caracteriza también por su capacidad de impulsar a las industrias proveedores de insumos y de generar efectos multiplicadores sobre la cadena de valor. En los últimos 30 años, las inversiones en infraestructura pública han sido insuficientes y se han presentado problemas en la ejecución de nuevos contratos en construcción. Estamos hablando de estas cantidades muy grandes. Actualmente existe un gran número de obras paralizadas que suman 60.000 millones de dólares pendientes en ejecución. Debido a que la infraestructura del país se ha venido deteriorando por la falta de mantenimiento, será prioritario en los primeros 3 años su recuperación para generar competitividad, y en la segunda etapa se debe invertir en una nueva infraestructura y realizar las obras y reactivar las obras paralizadas, dando prioridad a la participación y financiamiento privada vía asociaciones público-privadas para compensar las limitaciones económicas del Estado. Sin la implementación de todas las acciones prioritarias en materia económica, legal e institucional, no se generarán las condiciones mínimas necesarias para atraer la inversión privada ni las fuentes de financiamiento requeridas para la consecución exitosa del Plan Nacional de Infraestructura. Los resultados a largo plazo tendrán efectos sobre la economía y la calidad de vida de la población. Productividad del capital privado con reducción de costos y un aumento de la productividad de los demás factores de producción y efectos sobre la calidad de vida. Prestación de servicios de calidad, centros de salud humanizados, aulas que estimulen el aprendizaje, agua
de la mejor calidad, ambiente sustentable, transporte eficiente y energía confiable. Plan Nacional de Infraestructura, impulsamos soluciones para construir el bienestar. Gracias. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por esta gran ponencia. Fíjate que yo haciéndole seguimiento aquí al chat, primero quiero comentarte que hay muchísimos agradecimientos por tan actual ponencia el día de hoy. También quiero comentar a todos los que estamos conectados, estamos alrededor de 65 personas conectadas hoy en día en esta conferencia. Desde el primer momento nos acompañan nuestros coordinadores del Diplomado de la Industria Nacional del Cemento, nuestro coordinador técnico, que es Carlos Heiro, que está allí conectado, que ahorita vamos a saludar y darle permiso a que nos salude. También está nuestro coordinador académico de este diplomado, que es Ernesto Blanco, está conectado y han estado escuchándote. Y nosotros muy pendientes de todas las preguntas. Hay una gran variedad de preguntas en el chat. Voy a permitirle la palabra a Carlos y luego vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas para poder abarcar todos los comentarios que tenemos presentes. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, Eduardo? Gusto saludarte y agradecido que compartas esta presentación con nosotros. De parte de Eliesa, pues, como Arenis también lo dijo al principio, te damos la bienvenida y es un honor para nosotros tenerte. Eduardo, yo quería, yo ya lo había hablado contigo, pero bueno, el contexto de tu presentación es muy bueno en este momento, porque precisamente este plan de infraestructura y junto al plan de viviendas fue materia de estudio en el diplomado que tenemos de gerencia para la industria del cemento. Entonces, bueno, la verdad es que va a haber mucha actividad de los estudiantes muy interesados en este tema. Y yo quisiera abrir el proceso de preguntas. Marinés la va a ir consolidando y las va a ir preguntando, pero yo quisiera abrir esto con el tema de los insumos, ¿no? Siempre hemos visto que la principal problemática para iniciar un plan de infraestructura de esta escala, una es el financiamiento, como tú muy bien lo has dicho, porque estamos hablando de montos muy grandes, pero al final, si tienes el dinero, también hay cuellos de botella en un país en que ha tenido muchos años de deterioro con el tema de los insumos, ¿no? Los insumos es clave para la industria de la construcción. Y ¿cómo ven ustedes desde la Cámara la problemática de insumos? Porque aquí tenemos cemento, tenemos todo lo que es acero, para cabillas, perfiles, y, bueno, y tuberías, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el sector de insumos para atender un plan de infraestructura como este? Bueno, básicamente tenemos un periodo importante de paralización. El sector construcción ha caído más del 95% en los últimos 7 años de su Producto Interno Bruto sectorial, y eso hace que sea muy complejo el rebote ante un cambio de política pública. Eso lo consideramos cuando planteamos la separación del plan en 2 etapas. En esos primeros 3 años de esta primera etapa, le estamos dando mucha importancia al tema eléctrico, gas, el agua y transporte, pero basándonos en la estructura existente. O sea, para resolver el problema de agua, reparar bombas. Para resolver el problema eléctrico, particularmente en generación termoeléctrica, que es uno de los sectores deficitarios principalmente porque la capacidad instalada del sector termoeléctrica es sumamente baja. La disponibilidad del sector termoeléctrico es sumamente bajo, pues reparar muchas de esas plantas que son relativamente nuevas, turbogás, que es reparar las turbinas, hacerle los overhauls a las turbinas para poder tener suficiente generación eléctrica para ir recuperando los otros sectores, entre ellos el sector industrial. Mencionaba que el sector industrial que queda
es un sector que está operando entre el 20 y el 25% de su capacidad instalada, y ante una condición de cambio de políticas públicas puede saltar, porque tiene capacidad instalada suficiente, a más del 50%, es duplicar la demanda que tiene actualmente. Y uno de los problemas que tenemos es que la demanda del país fue cayendo a través de los últimos 7 años, y si llegamos a tener la demanda que teníamos 7 años atrás, pues si no invertimos en la recuperación de la capacidad instalada, no vamos a permitir que el sector industrial recupere su producción. Y cuando me refiero al sector industrial, también me refiero al sector metalmecánico, me refiero a un Sidor, por ejemplo, que puedan, y a otras empresas que se manejen dentro de la misma área, que puedan producir cabillas, laminados planos, perfiles, etcétera. Pero para eso se necesita gas, se necesita electricidad. Y por eso el planteamiento de poder pasar por la etapa 2 y la etapa 3 en el Golfo de Venezuela, y con Eni y Repsol subir esas etapas para generar más gas, de manera de, con el gas, poder producir electricidad y también poder producir el cemento, porque el cemento necesita gas. O sea, hay unos insumos que están en la cadena que hay que resolver antes, y esos primeros 3 años están dedicados a resolver esa problemática. Y a nivel de vialidad, pues el momento en que se monten peajes, que hayan ingresos en los peajes para hacer el mantenimiento, las inversiones en mantenimiento no son tan altas, porque es bacheo, es reparación vial, no son nuevas estructuras. La demanda va a empezar a crecer es a partir del 4º año, ¿no? La demanda de insumos. Y esos son los 3 temas importantes: el tema financiamiento, el tema insumos y el tema mano de obra capacitada, ¿no? El tema insumos, como estábamos hablando, pues va a haber problemas de acero, de cemento, de agregados y de todos los insumos generales que se necesitan para la construcción. Me imagino que habrá un proceso parcial en que habrán importaciones, como ha ocurrido en la historia de la industria del cemento a lo largo de los años. Pero Venezuela pasó muchos años en la que no solo producía las necesidades locales, sino además exportaba. Y yo creo que ese es como un derrotero a futuro, poder ir creciendo, recuperar la capacidad de los 11 millones de toneladas anuales que se consiguió por allá por el 2007, e ir creciendo suficiente como para cubrir el crecimiento nacional y como para exportar. Excelente. Bueno, María, te cedo la palabra para que nos vayas consolidando las preguntas. Sí, estoy aquí hilando un poco lo que dice Eduardo, y nos pregunta Luis Luzardo. Eduardo dice así: ¿desde la CBC se ha previsto alguna alianza a corto o mediano plazo con algún proveedor de telecomunicaciones a fin de mejorar la situación que atraviesa el país en esta materia? Bueno, no está, de momento no hay prevista alianzas específicas que yo tenga conocimiento, pero sí hay, la Cámara tiene distintas unidades en diferentes áreas. Así como está la unidad de infraestructura, hay una unidad de vivienda, y esa es una de las problemáticas que estamos en este momento en discusión, porque cuando uno quiere sacar los insumos, infraestructura es infraestructura más vivienda, entonces hay que sumar los 2 sectores, ¿no? Y convertir el plan en algo más amplio, que es lo que estamos evaluando en este momento. Y hay áreas relativas al sector telecomunicaciones, y también al sector informático y a planes específicos que está manejando la Cámara de la Construcción con relación a sistemas, metodologías que permitan ser más eficientes en el proyecto, construcción
y operación de las infraestructuras, como la metodología BIM. Y la Cámara de la Construcción pues está ahorita en un programa asociado a la metodología BIM, que no solamente va a permitir que los proyectos estén revisados en todas sus áreas antes de ejecutar la obra, sino que va a permitir saber cuáles son las necesidades de insumos y las necesidades de inversiones en cada etapa del proceso, y al final, una vez concluida la edificación, tener la información necesaria para el mantenimiento o para aprovechar esa estructura para destruir y construir una nueva, para demoler y construir una nueva en función de lo que se pueda aprovechar de la estructura. La metodología BIM nos permite manejar toda la etapa del comienzo al final, y pues la Cámara está haciendo un esfuerzo importante en ese tipo de proceso. Hay países como Inglaterra, México, Chile, que ya se están moviendo en esas áreas y que para obras públicas exigen las primeras 3 etapas en metodología BIM, lo cual le garantiza al Estado ser más eficiente en tiempos de entrega y en los costos de las obras, ¿no? De manera que la Cámara está impulsando esto porque es muy posible que algunas de las asociaciones público-privadas, de las empresas extranjeras que vengan a Venezuela, tengan como exigencia este tipo de metodologías para ser más eficientes y no pase lo que hemos visto que ha ocurrido, que se invirtieron 120.000 millones de dólares y tenemos 60.000 millones de dólares en obras paralizadas, muchas de ellas que se extendieron el doble o el triple del tiempo estimado que tenían para su ejecución. Yo creo que en este momento cabe la pregunta de Gabriela Sierra, Eduardo, que dice así: ¿qué se necesita para que sea posible este plan? Y si existen empresas privadas ya dispuestas a invertir y están determinadas de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos la propuesta del plan. Existen empresas privadas que están interesadas en invertir, pero la visión tiene que ser una visión en la que exista seguridad jurídica y que existan, como mencionaba antes, a nivel de servicios públicos, tarifas que permitan hacer las inversiones y recuperar facturando el monto de la inversión. Desde luego hay soluciones factibles, alternas, en acuerdos, por ejemplo, con PDVSA, de manera de que se monte una planta eléctrica dentro de una de las JOSE, por ejemplo, y por ese periodo de tiempo, mientras todavía no existen las tarifas, sea PDVSA la que garantice el monto de la tarifa a pagar e ir vía asociaciones público-privadas. Hay muchas de esas alternativas factibles, pero tiene que haber seguridad jurídica y un cambio de políticas públicas. Por supuesto. Por aquí Joan Benit nos hace un comentario para cerrar con una pregunta. Dice: se avisó un problema de falta de mano de obra que puede crear una crisis en el mediano y largo plazo. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? ¿Cómo lo estamos viendo a nivel de la crisis demográfica? Sí, la pandemia ha generado un cambio muy grande. Esta presentación pudo haber sido presencial en el IES. Y la estamos haciendo por internet, por Zoom. Hoy en día tenemos muchos venezolanos fuera, proyectistas, que pudieran perfectamente trabajar un proyecto desde fuera sin estar en el país. Un ejemplo de este tipo es la India. La India tiene muchos profesionales fuera del país
y desde fuera del país generan productos de proyectos a distancia. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos años en Venezuela. Tiene que mejorar las telecomunicaciones, tienen que mejorar los sistemas de computación que tenemos en las empresas. Pero vamos a poder tener, por lo menos a nivel técnico, la posibilidad de híbridos de participación desde fuera y participación desde el país. Sin embargo, a nivel de las obras, hay que estar en la obra. Ahora, hoy en día, el Colegio de Ingenieros tiene colegiados más de 300.000 profesionales. Si uno le quita el 20% de esos 300.000 profesionales, son 60.000 profesionales menos. En los años 80, 90, los colegiados del Colegio de Ingenieros eran 100.000 profesionales, 150.000 profesionales. Y en esos años hicimos una buena parte de la infraestructura que existe en el país. Luego yo creo que con muchos de estos profesionales jóvenes y con planes de entrenamiento que se den a través de las universidades en capacitación, a través del IESA, a través del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros y distintas instituciones, a nivel profesional, pues podemos resolver en corto plazo. Y hay que recordar que tenemos estos primeros 3 años que nos dan cierta holgura para ese proceso. Quizás la problemática principal esté asociada a el técnico medio, porque a nivel de obra, un maestro de obra, se han ido perdiendo. O sea, cuando la Cámara de la Construcción baja en más del 95% de su Producto Interno Bruto sectorial, pues ahí se han ido del país maestros carpinteros, cabilleros, maestros generales de obra. Muchos eran españoles, italianos, portugueses, otros colombianos, y se han ido yendo al país. Lo que pudiéramos ver posiblemente en un corto plazo es que algunos de esos maestros especialistas que se fueron a lugares cercanos como Colombia puedan regresar al país. Pero ahí vamos a tener un proceso donde será necesario a nivel del Estado la instrucción técnica para generar los técnicos que necesitamos para esa recuperación nacional. Sí, bueno, y hablando de la mano de obra calificada que hacía la pregunta anterior, y fíjate que tú nombraste ahorita los 3 primeros años del plan, y nos dice Jason Barbosa, ¿qué papel juega la industria del cemento, ya entrando en temas técnicos, en esta primera etapa de los 3 años del PNI? Se espera una privatización del sector cementero para una inversión de capital privado que cubra los montos necesarios para recuperar los niveles de producción necesarios. Bueno, como política pública, hubo en el año 2007 un proceso de cambio de política pública. Ese proceso de cambio de política pública, que lo llamaron socialismo del siglo XXI, llevó a la centralización y la nacionalización del sector industrial y del sector de servicios públicos. En el caso, por ejemplo, del tema eléctrico, teníamos una ley de servicio eléctrico que permitía la operación del sector público y del sector privado descentralizado, compitiendo entre sí. ¿Qué ocurrió? Pues se nacionaliza el sector privado, pero también se centraliza el sector público en una sola sede, Corpoelec, y se pierde ese efecto descentralizado que permitía la competencia en las distintas empresas regionales. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay competencia y todo se centraliza en Corpoelec, pues simplemente lo más barato, la energía más barata, que es la energía hidroeléctrica, es la que se utiliza y se abandona
la producción de la termoeléctrica, que es lo que estamos viendo con unos indicadores de disponibilidad bajísimos en termoeléctrica, pero principalmente por un problema de política pública, de centralización, de haber perdido la descentralización y de haber perdido la competencia. Eso en el 2007 pasó por igual en el caso de las cementeras. En 2007 todas las empresas privadas fueron nacionalizadas, y así como ocurrió con Corpoelec, pues se maneja centralizada la producción de cemento. A nivel de eléctrico, se introdujo en la Asamblea Nacional una nueva ley orgánica de servicio eléctrico que está aprobada en primera discusión, pero el planteamiento es ir a una ley que permita la participación privada, sea por la aprobación de la ley que está en la Asamblea Nacional, o sea por la derogación de la nueva ley de servicio eléctrico que privatizó todo y creó, nacionalizó todo y creó Corpoelec. Entonces, si regresamos a la condición anterior, podemos ir a que se incorpore el sector privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad. Algo similar puede ocurrir con el tema del cemento, ¿no? De poder ir privatizando la industria del cemento, pudiendo quedar parte de la industria del cemento con el Estado, no sé, Cerro Azul o cualquiera de las nuevas, y que exista competencia, exista descentralización y pueda crecer la producción. Bueno, por aquí nos expone César Martínez que para un plan macro como este necesitamos el apoyo de instituciones financieras extranjeras. ¿Qué crees tú, Eduardo? ¿Qué garantías y estrategias podemos ofrecer para la cancelación de esas deudas existentes y las que se generan por la gran inversión que necesitamos para llevar a cabo todo este plan? Sí, con un cambio de política pública, vuelvo a insistir, y con seguridad jurídica, se puede recuperar el crédito en dólares, porque uno de los principales problemas que existen en este momento en el país es que no hay crédito en dólares. Y el sistema financiero no tiene ni siquiera para prestar para construir un pequeño edificio por la condición crediticia actual. Entonces, por un lado, recuperar el crédito en dólares, y por el otro lado, con esos cambios que pudiesen llevar a la eliminación de sanciones, cambiaría la visión de Venezuela. Se vería a Venezuela como un país que puede rebotar rápidamente. Eso permitiría que fondos internacionales como el Fondo Monetario Internacional pueda apoyar al país con cifras importantes, que con esos ingresos se puedan liberar las trabas que hay en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la CAF, etcétera, y entonces se pueda permitir que haya mayor flujo de capitales y que permita la recuperación financiera asociada a la recuperación de infraestructura. Es así. Fíjate que esto que tú comentas nos ayuda igualmente a responder la pregunta de Diego Carrero, que dice que con cuáles otras asociaciones públicos-privadas y construcción de información modelando el CBC para llevar a cabo el plan, o sea, con cuáles otras cuentas, con cuáles otras instituciones y apoyos cuentan. Pero es lo que hemos venido conversando hasta los momentos. Vamos a pasar a la pregunta de María José Araque. René, señor. Una acotación que es importante. En 15 días vamos a tener una conferencia con el colega de Eduardo, Enrique Maureri, sobre las asociaciones público-privadas. Entonces, va a ser también una buena oportunidad para complementar todo este trabajo para ver en profundidad cuál es el planteamiento de estas asociaciones público-privadas, que como dice Eduardo, es una alternativa para la ejecución de todas estas obras de infraestructura. Bueno, buenísimo. Ponemos y hacemos pública entonces que están cordialmente invitados todos los que están conectados el día de hoy y todos los que se quieran anexar
para dentro de 15 días esta nueva conferencia del Diplomado de Industria Nacional de Cemento. Adelante. Bueno, por aquí María José Araque dice lo siguiente: fue pensada la estrategia para no perder la inversión realizada que llevaban a cabo empresas extranjeras que fueron rescindidas, expropiadas por el Estado. ¿Qué hacer con el riesgo técnico? Equipos y materiales tomados se están vendiendo como chatarras, por ejemplo, en el caso de Tres Puentes Orinoco en Caicara del Orinoco. Bueno, eso dependerá de lo que ocurra con ese proceso político, ¿no? Hay casos de casos. Por ejemplo, AES. AES era la propietaria de la electricidad de Caracas. En el caso de AES, es PDVSA quien compró las acciones. Y las acciones están en manos de PDVSA. Pero las pagó, ¿no? De manera que mañana se quiere generar una nueva empresa privada equivalente a la electricidad de Caracas, se pueden vender esas acciones para la incorporación de esa nueva empresa privada, pero por el otro lado PDVSA va a tener fondos para reparar taladros, etcétera. Depende del sector y el enfoque específico que se tome. Sí es cierto que hay otras empresas que fueron expropiadas, nacionalizadas y no se pagó el costo de esa expropiación. Pero sí estamos viendo algunos casos puntuales en lo que se ha regresado a la existencia del sector privado en la participación de procesos como, por ejemplo, los procesos asociados al sector agrícola a nivel de semillas, fertilizantes, etcétera. Y algunos más, que de una u otra forma está la misma necesidad del país presionando a que ocurran, porque si no ocurren, no hay ingresos por la caída de la producción petrolera. Por aquí nos dicen Violeta Monsalve y se refiere muy específicamente al Metro de Valencia. ¿Tiene la CBC alguna idea de cuánto tiempo después de culminar la línea 2 se desarrollen los planes para la línea 3 del Metro de Valencia? Mira, yo no estoy manejando cifras de tiempo en este momento. Hay un tramo iniciado. El planteamiento es llegar a empalmar con la estación del ferrocarril La Encrucijada Puerto Cabello, de manera de que haya una interacción de esa línea 2 entre comillas, porque es la línea 1 que la llamaron 1 y 2, es una línea recta norte-sur, ¿no? Porque antes la línea 2 era transversal. Pero tiempos de ejecución no los estoy manejando, no los conozco exactamente. Eduardo, hay una pregunta que va relacionada con la distribución de la inversión en el PNI. Dice, pareciera que el sector vialidad es más grande inclusive que el sector petrolero. ¿Por qué? La pregunta está relacionada, ¿por qué siendo el sector petrolero uno de los principales, la principal industria que hay que promover su recuperación, ¿por qué no tiene mayor asignación de recursos? Bueno, la situación del sector petrolero es como la situación del sector eléctrico. Venezuela produjo 3.600.000 barriles diarios, así como el sector eléctrico tiene una capacidad instalada de 37.000 megavatios. No es lo mismo recuperar infraestructura existente que construir nueva infraestructura. Y entonces en el sector petrolero hay mucha recuperación de infraestructura existente que está inoperativa. O sea, no tenemos ni un solo taladro trabajando. Sí hay inversiones importantes quizás en el lago de Maracaibo, en ese petróleo que son pozos que por las tecnologías que habían en el momento dejaron de producir, pero que con las nuevas tecnologías pueden recuperar esa producción de petróleo ligero. Y
hay que recuperar de nuevo todos los muelles para la operación de lanchas que no están operativas. Ahí hay un sector de infraestructura asociado al tema petrolero que es importante. Entonces, en el caso del transporte, el transporte es básico para todo lo demás. Y sí estamos queriendo completar todas las vías rápidas interestatales que llevan 50 años en ejecución. Por eso se ven inversiones más altas en el caso petrolero que en el caso eléctrico, o que en el caso, en el caso, inversiones más altas en el caso de vialidad que en el caso de producción petrolera y de producción de electricidad. Por el otro lado, son inversiones que son factibles a través de los regímenes de peaje y a través de asociaciones público-privadas, que ayudaría mucho a esas necesidades de inversión que tiene el país. Y en lo que se refiere al tema ferroviario, tendríamos opciones como la posibilidad de una asociación público-privada que incluya el ferrocarril La Encrucijada Puerto Cabello, pero también incluya el puerto de aguas profundas de contenedores, que se inició la construcción en Puerto Cabello, está paralizada, y que se maneje como un conjunto, de manera que pueda existir puerto seco en La Encrucijada, que el ferrocarril cargue los contenedores en el puerto y se los lleve a La Encrucijada, y de La Encrucijada distribuya, de manera de reducir el número de camiones que estuviesen circulando por la autopista de Valencia a Puerto Cabello, ¿no? Entonces, son inversiones costosas, pero que generan beneficios importantes para el país y para su crecimiento industrial. Al menos así lo visualizamos dentro del plan. Sí. Fíjate, Eduardo, tenemos muy buenos comentarios durante el chat de excelente ponencia. Además que pienso que es muy motivante esta presentación para todos los que estamos aquí conectados de una u otra manera. Y voy a leer un comentario que no sé si es pregunta o es comentario, pero quiero compartirlo con todos. Lo expone Isaac Vera y dice así: me gusta el plan, es una excelente ponencia, muchas gracias. ¿Cómo estiman que se cumpla con la demanda de cemento para todo el plan? Tengamos en cuenta que aún si se pudiera operar la capacidad máxima instalada, no se podría satisfacer todo el cemento del plan. De acuerdo con una estimación realizada por estudiantes de gerencia en cemento del IESA, se requeriría ampliar la capacidad en un 32% al menos. ¿Este aumento en la industria cementera está considerado en el plan? Esa es la pregunta. Bueno, en principio, y comenté con anterioridad, y fue un tema que se manejó también cuando hicimos la presentación en la Comisión de Infraestructura de la Academia de la Ingeniería. El plan de infraestructura está contemplando infraestructura general, pero no está contemplando el tema vivienda, la infraestructura habitacional. Por estructura de la Cámara de la Construcción, lo que tiene una estructura asociada a vivienda y otra estructura asociada a infraestructura. Entonces, el planteamiento es un poco poder integrar ambas áreas, de manera de que se puedan definir los insumos necesarios para la totalidad de lo que viene siendo infraestructura sumada, Plan Nacional de Infraestructura con plan de vivienda, y poder hacer estimaciones reales de las necesidades de cemento, de agregados, de los distintos insumos, cabillas, laminados planos, etcétera, para el sector construcción. Nosotros no tenemos en este momento sacada una cifra específica de cuáles son las necesidades. Quizás en áreas como el sector vivienda es más sencillo, porque el sector vivienda son edificaciones más o menos parecidas, o sea, tenemos edificaciones construidas con muros portantes tipo túnel o aporticadas irregulares. Y en el sector vivienda, pues se puede sacar una relación de metros cúbicos de concreto versus metros cuadrados de construcción,
Cuando uno saca la relación metros cúbicos por concreto, metro cuadrado de construcción, puede hablar de 0,32, 0,34 metros cúbicos de concreto por metro cuadrado de construcción. Y uno, en función del plan de vivienda proyectado, puede decir, bueno, el crecimiento poblacional va a ser de 2 millones de habitantes, sacar 4 personas por hogar, sacar el número de viviendas que se requiere y poder hacer una proyección. En vivienda es relativamente fácil, pero en otras áreas de infraestructura es complicado. O sea, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Tocoma. Hoy en día en esos grandes embalses para centrales hidroeléctricas, las presas de enrocado llevan pantallas de concreto aguas arriba que consumen grandes cantidades de concreto. No necesariamente es que el dique sea de concreto, como puede ser Buri, que tiene un sector totalmente de estructura de concreto, pero en estas nuevas infraestructuras, además de los aliviaderos, están estas pantallas y el basamento, ¿no? Nada más en el dique derecho de Tocoma hay 90.000 metros cúbicos de concreto. En túneles, yo por ejemplo trabajé en la construcción del túnel Carrizalito al metro de Los Teques, y nosotros vaciábamos 700 metros cúbicos diarios. Ahí estamos hablando de que pudiéramos tener cerca de 100.000 metros cúbicos de concreto en el periodo total de ejecución de la obra, que no se pueden proyectar directamente por el diseño de lo que es la bóveda, porque en los túneles hay que llenar los intersticios entre la estructura de roca y la estructura de la bóveda, y los consumos son mucho más grandes. En el caso del ferrocarril, la encrucijada Puerto Cabello, todavía hay unos túneles sin concluir, de los cuales uno de ellos tiene 8 kilómetros. Entonces, las estimaciones de necesidades de concreto, dependiendo del tipo de obra a ejecutar, pueden variar mucho a nivel de temas de infraestructura en general. Y las proyecciones no son fáciles de hacer, ¿eh? Hay quienes hacen relaciones costo de inversión, necesidades de cemento, pero esas inversiones pueden ser más directas en vivienda de lo que pueden ser dependiendo del tipo de obras que se estén construyendo en infraestructura. Así como vimos el caso de las necesidades de personal, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo muestra que se necesita mucha más gente para el sector energía, de la gente que se necesita para el sector transporte y vialidad. En este caso, Eduardo, ¿tú crees que el sector petrolero debería ser prioritario considerando el peso que tiene esto sobre el PIB del país? Desde luego que el sector petrolero es prioritario. El sector petrolero hay que recuperarlo inmediatamente, pero en el plan le estamos dando prioridad dentro del sector petrolero al gas. Okay. Y fíjate, nos pregunta aquí Enrique Rodríguez, hablando desde las partes prioritarias. ¿Se ha considerado que las distintas cámaras vinculadas al sector inmobiliario participen en este plan? Bueno, las cámaras en muchos casos trabajan en conjunto y tienen reuniones en conjuntas. Pero como decía, pues nosotros tenemos ahorita que concatenar el plan en el tema inmobiliario a nivel de viviendas con el plan de infraestructura. E incluso yo soy de los que piensan que así como estamos planteando el plan de infraestructura, una inversión importante en el sector privado, que en el sector vivienda también haya una inversión importante del sector privado, pero no para estar el sector privado construyendo viviendas por créditos estatales, sino que haya la posibilidad de construir edificaciones para viviendas, para alquiler. Eso permitiría hacer inversiones en edificaciones completas desde el sector privado y
que se puedan hacer programas como los que hay en países europeos. En España, por ejemplo, las parejas jóvenes hasta 30 años, el Estado le subsidia el depósito del alquiler de vivienda mientras ellos van evolucionando. De manera que pueden haber soluciones híbridas. Alemania, el 50% de la población alemana vive en viviendas alquiladas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad distinta donde los subsidios estatales y la visión del Estado sobre la solución del problema habitacional ha tenido mucho peso y la participación privada ha sido muy escasa. En los años 40 y 50 se construyeron en el centro de Caracas, por ejemplo, un número importante de edificaciones para alquilar. Lamentablemente los programas estos de subsidios castigaron al que construyó la edificación, mantuvieron los alquileres muy bajos y los dueños que quedan de algunas de esas edificaciones subsisten básicamente por el alquiler de los estacionamientos de los edificios, porque los costos de mantenimiento de esos edificios son mucho más altos de la pequeña cantidad que aportan los inquilinos. Bueno, y también la ley de inclinato tampoco ayuda, ¿no? Claro que hay que cambiarla, hay que cambiarla. No sé. Bueno, Eduardo, ahora en tiempo vamos a ir cerrando este ciclo de preguntas y nos expone Joan Benítez, yo creo que es más un comentario que una pregunta, dice que esta ponencia de recuperación de planes para recuperar a Venezuela es muy motivante y además que nos trae esperanza. Lo único malo es la necesidad de un cambio político, pues para que se produzcan esos cambios aún faltan elementos claves. Y más abajo nos comenta Rengil que si hemos tenido la oportunidad de presentar este plan al gobierno actual, ¿ha habido alguna aceptación? ¿Hay expectativas reales para poderlo llevar a cabo? Y con esto cerramos el ciclo de preguntas de hoy. Bueno, de momento no lo hemos presentado al gobierno actual. Es un plan que está disponible por la Cámara en la página web, que puede ser, tiene acceso cualquier persona. Y bueno, sería muy interesante, sobre todo por el tema de instalaciones como las de Topoma, que hay que solucionar, y sobre todo por el tema de que tenemos 120 mil millones de dólares en obras, de las cuales 60 mil millones de dólares no están concluidos. Bueno, Eduardo, también de este pequeño rincón, también cuenta con nosotros. Podemos apoyarlos y aportar un granito de arena en ese plan. Como te comenté, dentro del diplomado se hizo una estimación de lo que pudiera ser la demanda de cemento de este plan de infraestructura, de este mismo que tú nos estás presentando. Y he visto cosas muy interesantes, ¿no? Muchos de los equipos que se han formado para hacer estas estimaciones han conseguido datos de edificaciones similares o inversiones similares en otros países, tanto de generación hidroeléctrica, de ferrocarriles, y con toda esa data hemos logrado construir, dándole indicadores dependiendo del tipo de inversión y el tipo de infraestructura, para aterrizar un poco lo que es la potencial demanda, en este caso de cemento, que es la que nosotros nos enfocamos. Entonces, bueno, con esto lo que te quiero decir es que hemos trabajado, le hemos dedicado muchas horas a eso y pues estamos dispuestos a ayudarles en lo que necesiten. Agradecido. Nosotros, bueno, como ves en el plan, hemos tomado en cuenta varios estudios del IES, ¿no? Y yo he participado como oyente a varias de las ponencias de los planes gerenciales asociados al tema de agua, al tema de electricidad, etc.
Está cordialmente invitado, Eduardo, a nuestras próximas ponencias. La verdad es que todas las semanas tenemos algunas de nuestros diferentes diplomados. Y bueno, esta es la tercera del cemento. Sigo leyendo algunos comentarios aquí de agradecimiento, excelente ponencia, esperemos que Venezuela salga de este hueco. Aquí estamos los 33 profesionales preparándonos para sacar adelante. Esto hablan los estudiantes del diplomado del cemento. Yo creo que con esto cerramos el set de preguntas del día de hoy. Hay algunas otras más, hemos respondido a algunas en el camino, por eso no las nombré para los presentes. Hoy estamos muy agradecidos con todos los que participaron y se pudieron conectar y están cordialmente invitados a la próxima conferencia que será dentro de 15 días exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por su conexión. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.